El origen histórico de la gaita es aún hoy objeto de investigación. Sabemos que en la antigüedad varios pueblos la conocieron y usaron con características similares a las de nuestros días. Lo cierto es que la gaita se ha convertido en un instrumento universal. En España hay gaitas, en Galicia, León, Zamora y Salamanca, también en Mallorca y Cataluña. En Europa, la gaita está presente en casi todas las culturas, desde España, Escocia y Portugal hasta Rusia y Turquía. Hay gaitas en Israel y Mesopotamia, en Egipto, Grecia e Italia. La gaita llegó a América con las distintas emigraciones. Si tomamos como referente la gaita asturiana, hallamos su origen en los pueblos indoeuropeos que poblaron la Europa occidental. Así, la procedencia de la gaita asturiana es común al resto de la Europa atlántica. A lo largo de la historia han aparecido otros tipos de gaitas dispersos por el Mediterráneo y los Balcanes. Los primeros documentos que atestiguan la existencia de la gaita asturiana en la iconografía datan de la Edad Media. Así está ya representada en un capitel de la iglesia de Santa María de Villaviciosa del siglo XIII. En el libro de la Regla Colorada del siglo XIV aparece una miniatura del conejo gaitero. En la sillería gótica de la Catedral de Oviedo se pueden ver escenas de lobos y jabalíes instrumentistas, principalmente gaiteros. Son, sin embargo, pocos los documentos, tanto gráficos como escritos, que dan testimonio de la presencia de la gaita, lo que nos lleva a considerar que si bien la gaita pudo haber sido introducida en Asturias en épocas relativamente tempranas, posiblemente anteriores al medievo, su difusión por toda la región debió ser lenta y tardía. Sabemos que en Asturias existieron ya gaiteros profesionales en el siglo XVI. Otros estudios señalan su aparición mucho antes. Pero si hay un momento de extraordinario auge para la gaita asturiana, este es el final del siglo XIX. Gaiteros como Ladislao Martínez y Ramón García Tuero, el gaitero libardón, ambos de Villaviciosa, o Manolo Rivas, de Llanes, competían en los concursos de parejas, gaita y tambor, y promocionaban este instrumento musical fuera de la región y de España. A principios del siglo XX, la gaita perdió paulatinamente su importancia, y solo la voluntad y afición de unos cuantos gaiteros la mantuvo viva. Entre estos destaca José Remiso Valle, quien en 1956 fue nombrado Gaitero Mayor de España. Habrá que esperar hasta los años 80 para volver a vivir un renacimiento de la gaita asturiana, especialmente entre los jóvenes. Se va de la tradición más pura, heredada de los viejos maestros, a las armonías y técnicas más modernas, de los clásicos a la innovación. En esta década, la gaita hace su aparición en algunos conservatorios de música y se enseña de manera reglada en las escuelas de música tradicional.
Paralelamente a los nuevos gaiteros, surgen nuevos artesanos que han conseguido grados de afinación prácticamente perfectos en toda su extensión, incluidas las notas alteradas y otros aspectos como el acabado y la calidad de las maderas u otros materiales empleados en su construcción. Los nuevos gaiteros conocen el repertorio de generaciones anteriores que han ido creando escuela e incorporan además estilos personales propios. Algunos documentos avalan la existencia de maestros y discípulos en el aprendizaje de la gaita. Este cuadro de lección de gaita, expuesto en el Museo de la Gaita, es un ejemplo de ello. La transmisión de la técnica de la gaita ha sido y es aún hoy muy variada. Desde las lecciones a grupos de alumnos hasta la enseñanza padre-hijo. Asturias es una de las comunidades donde la gaita todavía mejor conserva su tradición medieval de instrumento litúrgico, como acompañamiento de las misas cantadas en las fiestas de los pueblos. Son las misas de gaita en las que el gaitero acompaña a un solista o a un coro de 4 cantantes con melodías que se cantan en latín o asturiano. Este testimonio evidencia la importancia de la gaita en la vida social asturiana. La gaita es además imprescindible en todo tipo de romerías y fiestas populares para tocar las alboradas y acompañar a los grupos de danzas. La gaita es acompañada tradicionalmente por el tambor. Se trata del conjunto instrumental más extendido, sobre todo en la zona central asturiana, donde goza de más difusión y conocimiento entre la gente. En gran parte del repertorio de la gaita se hace imprescindible la presencia de un buen tamboriteru que marque el ritmo al lado de un buen gaiteru. La gaita típica asturiana se compone de un fuelle donde se aloja el aire, 2 tubos sonoros, roncón y puntero, y un tubo auxiliar, soplete, por donde se introduce el aire en el fuelle. Al conjunto de adornos que lleva la gaita, cubierta del fuelle, flecos del roncón, borlas, lazos, se le conoce por vestiduras. El puntero es el tubo principal de la gaita. Su longitud varía de acuerdo a su tonalidad. La pajuela y el pajón constituyen la parte esencial de la gaita si queremos obtener un buen sonido de ella. El roncón es otra de las piezas características de las gaitas occidentales. Su misión es la de servir de elemento armónico y acompañante del puntero. El roncón se divide en 3 piezas: la prima, la tercia y la copa.
El soplete es la pieza que sirve para introducir el aire en el fuelle. En su interior va provisto de una lengüeta de cuero que hace las veces de válvula unidireccional, la cual deja entrar el aire en el fuelle y le impide retroceder. El fuelle es el elemento que la distingue de los demás instrumentos de viento. Es su único elemento imprescindible. Está hecho de una piel de cabrito o de cordero sometida a un proceso de curtición. Grilleras, redondas y tumbales son los tres tipos de gaitas comunes en Asturias, atendiendo a su tonalidad. Quizás la más conocida y usada es la redonda. Su empleo abarca prácticamente todas las modalidades en que puede ser utilizada la gaita dentro de la música tradicional. Se utiliza como instrumento acompañante de la tonada y la utilizan también gaiteros que tocan para los grupos de danzas. Es común también su uso en los grupos de folk e incluso en grupos de música pop. Pero la gaita es hoy un instrumento más de conjunto, ya sea con el acordeón, el clarinete, el violín, la flauta o acompañada de otras gaitas para formar las espectaculares bandas tan numerosas por toda la geografía asturiana. No es extraño que muchos gaiteros, además de dominar la gaita, conozcan y dominen otros instrumentos. De ahí, delgadina, quítate de esa ventana, que si tu padre nos ve, nos ha de quitar la cara.
Acercóse más abajo, donde había otra ventana, y allí vio a su hermana estar jugando en bolera larga. La dualidad voz-gaita configura una de las más atractivas formas de interpretar la tonada y, sin lugar a dudas, la que más impacto causa en el oyente. Esta es una de las estampas más características de la música tradicional asturiana. Se trata de una pugna entre la potente voz del cantante de tonada con el timbre más agudo de la gaita, que en todo momento debe estar atenta a las variaciones del intérprete. Gracias a la buena afinación de... Hoy se puede hablar de distintas corrientes o escuelas de gaita. Estos modelos, impulsados por maestros gaiteros, son fundamentales en el estudio de la tradición de este instrumento. La aportación posterior de distintas investigaciones sobre las posibilidades de mejora de la gaita han ampliado el legado de los primeros gaiteros, dejando para la nueva historiografía musical un campo abierto. Este es el Museo de la Gaita. Cuenta con una colección de gaitas de todos los países de Europa y del resto del mundo. Acoge también grupos de figuras de porcelana, terracotas, lozas, barros populares y tallas de madera policromada, en las que los elementos especiales son la figura del gaitero y de la gaita. Dispone de una amplia fototeca. A esto hay que añadir reproducciones de cuadros y otros elementos que hacen referencia a la historia de la gaita. La gaita asturiana ha alcanzado hoy el prestigio perdido en un momento de su historia. Es habitual la presencia de gaiteros asturianos en cualquier festival folclórico, tan comunes en Europa.